y por los brazos del Padre. Te damos gracias, bendito Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, porque hasta aquí has sido bueno, Señor. Yo te doy gracias, Padre mío, por la oportunidad que me das de predicar tu hermosa palabra. Y asimismo, Padre mío, ruego por todos aquellos, Señor, que me escuchan a través de este medio, palabra eficaz. Ruego por mis hermanos, por familia, por amigos, Señor, que seas tú bendiciéndoles, seas tú cada día ayudándoles, Señor, a crecer. Seas tú, mi Dios, abriendo el entendimiento de ellos para comprender tu palabra, Señor, porque tú eres, mi Dios, el que nos abre ese entendimiento. Tú eres el que nos manifiesta las cosas, Señor, cosas que has revelado. Tu Santo Espíritu nos ilumina para que las podamos comprender, Señor. Yo te ruego ahora que uses mi vida, mi mente, mi corazón, mis palabras, Señor, para exponer este tema. Seas tú recibiendo la honra, la gloria, el honor por siempre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Una vez más, aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor, agradecido con Dios porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él hasta aquí nos ha sostenido con salud, con trabajo, con bienestar, con la familia, contentos con Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Hoy estaremos compartiendo, amados hermanos, este tema que se llama Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a una de las 7 iglesias del Asia Menor. La iglesia de Esmirna, que estaba situada en un puerto marítimo, entre unos 40 a 50 kilómetros al norte de Éfeso, lo que actualmente hoy se conoce como Turquía. Esmirna era una ciudad rica y de mucho comercio, y en ella habitaba una comunidad numerosa de judíos, y esta ciudad tomó mucha relevancia entre los cristianos de aquel tiempo por ser una de las 7 ciudades nombradas en el libro del Apocalipsis, y a causa de la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo de que serían perseguidos, serían maltratados y finalmente muertos. Los cristianos de esa ciudad padecieron fuertes persecuciones y discriminaciones, a la vez que se enfrentaban contra doctrinas heréticas como el gnosticismo, el montanismo, el nicolaísmo y marcionismo. Además de esa lucha, la iglesia de Esmirna se enfrentaba con 2 fuerzas enemigas. Número 1, la población judía opuesta al cristianismo, y número 2, una población no judía que eran leales a Roma y que apoyaban la adoración al emperador. Así que la persecución y los sufrimientos para los cristianos de la iglesia de Esmirna eran inevitables. Pero encontramos las palabras de ánimo y de esperanza que nuestro Señor Jesucristo les dejó y que trascienden más allá de aquel tiempo y que se aplican a la iglesia en el día de hoy. Vea lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí hay una exhortación a no tener temor, a no tener miedo de ninguna índole, sea por el sufrimiento y el castigo por creer en Jesucristo, o sea la sentencia de muerte dada por la misma fe en nuestro Señor Jesús. Una de las cosas importantes que todo creyente debe hacer en una condena como esta es fijar sus ojos y sus pensamientos en Jesús y permanecer conectados a Él mientras encomendamos nuestras almas al Señor. Y en ese preciso momento el Espíritu Santo de Dios nos dará la fuerza para resistir el martirio, nos dará la resignación de la injusticia cometida por causa de Jesús y nos dará el consuelo para salir de este cuerpo y partir con Jesús a la eternidad. No temas en nada lo que vas a padecer, en nada, solo cierra tus ojos. Aquí mismo el Señor Jesucristo no les está diciendo que no van a padecer. Nuestro Señor Jesucristo no les está diciendo que no les va a pasar nada, que no van a padecer ningún tipo de angustia, como se predica el día de hoy en muchas de las iglesias de la falsa prosperidad y de la confesión positiva, que son doctrinas heréticas y satánicas, lo cual la Biblia no enseña. Jesús les está diciendo que no tengan temor, que no tengan miedo, que no se acobarden. Vea, amados hermanos, que cuando armamos una enseñanza teológica debemos
debemos de tomar en cuenta todo el contexto del pasaje, complementándolo con otros textos de la Biblia que son paralelos a ese mismo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 4, Jesús está diciendo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y aquí vemos la misma idea de no tener temor, de no tener miedo de aquel que se levantare contra nosotros para darnos muerte. Ni tampoco debemos temer a la muerte, puesto que como cristianos, amados hermanos, como hijos de Dios, ya sabemos que la muerte física es solamente la separación del alma de este cuerpo terrenal. Y sabemos también a dónde vamos. No ignoramos lo que nos espera más allá en la eternidad con Jesús. La Biblia nos exhorta a no tener temor ni miedo de enfrentar las luchas y las dificultades en este mundo, sabiendo que nuestro galardón es grande. Como hijos de Dios, amados hermanos, no podemos vivir con temor, no podemos vivir con miedo todo el tiempo de nuestra estadía en esta tierra, todo el tiempo de nuestra peregrinación por este mundo. Recordemos, amados hermanos, que en este mundo solamente somos extranjeros y advenedizos, somos peregrinos y que solo estamos de paso por este mundo. Nosotros ya sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso lo dice la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pero el cristiano, amados hermanos, puede tener muchas luchas, puede tener muchos problemas, puede tener muchas aflicciones, pero no debemos, amados hermanos, tener temor de nada ni de nadie, sino de Dios, que tiene el poder sobre nuestras vidas. Esa es la enseñanza de la Biblia. La falta de oración, amados hermanos, y la falta de la lectura bíblica, la falta de esa comunión y de pasar un tiempo a solas con Dios, aumentan el temor y el miedo a las cosas de este mundo, a las cosas que estamos viendo, que estamos oyendo y que estamos viviendo día con día en este mundo. Vemos tragedias, vemos los robos, vemos los secuestros, vemos el aumento a las violaciones y las injusticias, pero eso pasa porque no estamos llenos del Señor, porque no estamos conectados con Dios en oración y en toda obediencia. Y la obediencia, amados hermanos, es importante dentro de este proceso de fortaleza espiritual, porque si no estamos en obediencia, estamos en desobediencia, y la desobediencia es pecado para con Dios, y el pecado nos separa de Dios. Y si Dios no está con nosotros, amados hermanos, no vamos a poder vencer en las luchas, no vamos a poder tener victoria sobre esos problemas que estamos enfrentando en esta vida, y sobre todo contra el enemigo, contra nuestro adversario, contra los demonios. Quiero que entienda, amado hermano, que esta parte es muy importante. El pecado nos separa de Dios, y también con esto apagamos al Espíritu Santo que está en nosotros y lo contristamos por nuestra maldad, y no tenemos su guianza, ni su respaldo, ni su fortaleza, puesto que nuestras fuerzas vienen de Dios. En Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La Biblia Católica dice: fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Nuestras fuerzas, amados hermanos, son de Dios, vienen de Dios. Nosotros no tenemos las fuerzas para enfrentar todos los problemas y todas las dificultades que se nos vienen todos los días. Necesitamos las fuerzas de Dios para poder enfrentar y poder resistir todas las batallas, tanto físicas y espirituales, que estamos atravesando día a día. Muchas personas, amados hermanos, que no han confiado en Jesucristo y que no han entregado sus vidas a Él, y que no tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, no tienen las fuerzas para seguir adelante, no tienen la fuerza
fuerza para luchar y enfrentar todas esas dificultades que están atravesando. Simplemente, hermanos, miremos, recordemos unos meses atrás con la pandemia, muchas personas se enfermaron de estrés, muchas personas se enfermaron de miedo, algunas se enfermaron de nervios, otras de pánico, de salir simplemente a la calle y de exponerse a la intemperie pensando que se van a contagiar con otras personas. Y déjame decirte que algunas de las estadísticas compartidas por noticieros decían que 1 de cada 5 personas consideraba el suicidio como la solución a sus problemas. Algunas personas lo realizaron, otros lo intentaron y algunos otros lo pensaron. Y todo esto pasa por no tener la fuente de poder en su interior, al Espíritu Santo de Dios en sus vidas, guiándolos y llenándolos con su gozo, paz, sabiduría y fortaleza en medio de esta dificultad para poder enfrentar y resistir esas luchas, puesto que estas luchas, amados hermanos, son las batallas que estamos enfrentando todos los días, y déjame decirte que las seguiremos enfrentando mientras estemos en este cuerpo mortal. Y es aquí, amados hermanos, donde debemos buscar y clamar a Dios en todo ruego y toda oración para que nos ayude y nos dé las fuerzas para luchar ante todas estas adversidades y ante las dificultades, para poder salir victoriosos y triunfantes de esas pruebas. Un error, amados hermanos, muy común, y que yo lo considero un error entre todos los creyentes. Esto es en cuanto a las palabras de ánimo que nosotros nos decimos. Siempre expresamos lo ideal, lo que realmente nosotros deseamos de buen corazón, y déjame decirte que eso no está mal, pero tampoco estamos ayudando a la persona a prepararse por si la voluntad de Dios fuera otra. Es cierto y es verdad, amados hermanos, que hay que orar para que Dios nos libre de esos ataques del enemigo, de toda enfermedad, de los sufrimientos y del dolor, pero simplemente afirmamos con toda seguridad diciéndole: eso no te va a pasar a ti, eso no va a llegar a tu vida, eso no lo digas, es más, ni lo pienses, recházalo, cancélalo, piensa solamente en lo bueno y en lo mucho que Dios te ama. Y compartimos textos de fortaleza, textos de liberación, textos de triunfo de Dios sobre sus enemigos, pero realmente nunca le estamos diciendo a nuestro hermano: resiste la prueba. Si Dios quiere que tú la pases, resístela, no reniegues de Dios, no te quejes por la lucha que estás atravesando. Alaba a Dios, adora a Dios, canta al Señor cánticos de adoración mientras que estás peleando en esa batalla. Ahora no estoy diciendo, amados hermanos, que no le digamos palabras de consuelo, de cosas buenas, cosas bonitas para el oído y de lo positivo que esta persona puede tener, como que si nunca va a venir prueba o lucha a su vida, pero también debemos prepararle para enfrentar esas luchas. No es decirle que no las va a tener, que no va a tener problemas, que Cristo ya murió en la cruz y ya lo pagó y que Él no va a sufrir nada, porque esa no es la realidad. No les digamos mentiras, no inventemos historia con finales felices, porque a veces el final será trágico. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Tenemos que decirle que ante esa lucha, ante esa prueba difícil, aunque estés sufriendo, nunca te alejes de Dios, que esa enfermedad terminal por la que estás pasando no te haga renegar, no te haga quejar de Dios, que no te haga poner pensamientos malos y negativos contra Dios, y pienses en tu corazón que Dios ya te abandonó y que Él ya no te ama, porque es aquí, amados hermanos, donde debemos mostrar fidelidad a Dios en todo tiempo y hasta el último momento. Si es que Dios desea usar esa enfermedad, esa lucha, ese accidente para llevarnos a casa, nosotros, nuestro deber es alabar a Dios y darle gloria a su nombre. Preparémonos, amados hermanos, para enfrentar las dificultades, preparémonos para enfrentar la crisis que viene, preparémonos para enfrentar todas las aflicciones y persecuciones que tendremos, preparémonos también para dar nuestras vidas por Jesús, preparémonos para dejar este cuerpo en este mundo y preparémonos para partir con el Señor si esa fuera su voluntad. Amados hermanos, yo en la experiencia que tengo en el ministerio, no siempre Dios te va a sanar, no siempre Dios te va a sacar del hoyo, no siempre Dios te va a librar de esa prueba, y no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo, pero a veces Dios hace su voluntad en nuestras vidas, a veces la voluntad de Dios es otra. Yo he visto y he tenido experiencias donde la voluntad de Dios no es sanarlo. He ido a hospitales y hemos orado y Dios lo tiene enfermo y pasan meses y al final de cuentas se lo lleva. Y no solo yo, otros pastores, otros hermanos han ido
ido a orar, han dado palabras de ánimos, hay incluso personas que han tenido visión y han dado falsa profecía de que le va a levantar y volverá a tocar en el ministerio, pero al final de cuentas el Señor se lo lleva porque es el deseo y la voluntad de Dios de llevarlos a casa, y el tiempo de esa persona terminó en este mundo. Y podemos poner ejemplos, podemos mencionar a este salmista Julio Melgar, tanta promesa y tanta profecía que le dieron de sanidad, pero al final de cuentas Dios hizo su voluntad y Dios se lo llevó a casa. Es cierto, amados hermanos, que en el conflicto de la enfermedad debemos orar a Dios por sanidad, pero si Dios no lo hace, no actúes como un pagano incrédulo por el hecho de que Dios no te sanó. Ahora niegas la existencia de Dios, ahora blasfemas el nombre de Dios, ahora te apartas de Dios, ahora ya no crees en Él solo porque Dios no te sanó. Entonces ahora yo te pregunto, ¿en dónde está tu fe en Dios? ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu fidelidad? Entonces solo crees y sirves al Señor solamente en las cosas buenas, cuando te viene lo bonito, cuando todo te va bien. ¿Y qué si Dios te prueba? ¿Y qué si Dios permite la enfermedad? ¿Y qué si Dios no te concede tus deseos? ¿Y qué si Dios permite que venga lo malo a tu vida? Entonces vas a murmurar de Dios, entonces dudarás de Dios, entonces dejarás de confiar en Él. Déjame decirte, amado hermano, que en las pruebas y en las luchas, ahí se ve en realidad quiénes somos. Si en verdad somos hijos de Dios, ahí se ve de qué estamos hechos. Por eso Dios usa las pruebas y las aflicciones para pulirnos, lo que la Biblia llama emblanquecernos. En las luchas y en las aflicciones se muestra nuestro cristianismo, se muestra nuestra fe, se muestra nuestra fidelidad, se muestra nuestro amor hacia Dios, se deja ver el fruto del Espíritu Santo, lo que es la paciencia de los santos, como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias en medio del dolor y la aflicción sin quejarte y ponerte en contra de Dios. Además, amados hermanos, ahí aprendemos a buscar a Dios, a clamar a Dios, a confiar en Dios y a depender de Dios y a entregarnos más a Dios, sabiendo que la prueba produce paciencia y que nos ayuda a desarrollar nuestro carácter cristiano, carácter semejante al de Cristo. La vida cristiana, amados hermanos, no es una vida relajante, no es un kumbaya mailor, sino luchas y batallas espirituales, negando lo impuro y lo mundanal. La vida cristiana, amado hermano, déjame decirte que es la negación del pecado y de nuestra voluntad para someternos en obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Ahora todo lo que vivimos en este mundo, Dios no lo ignora, sino que Él lo permite para hacernos un bien. Él sabe por qué permite el sufrimiento y la enfermedad en tu vida. En la Biblia, amados hermanos, encontramos las palabras del apóstol Pablo en cuanto al buen ánimo y aliento que debemos darnos. Dice la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tanto la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente dice: así que anímense los unos a los otros con estas palabras. La versión católica dice: guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. La Biblia Jerusalén: consolaos pues con estas palabras. La versión Kadosh: así que aliéntense unos a otros con estas palabras. Ya sea que se animen, que se conforten, que se consuelen, que se alienten con estas palabras. La pregunta es: ¿con cuáles palabras? Y si vemos en los versículos anteriores, está hablando del tiempo del arrebatamiento de la iglesia, donde vendrá el Señor Jesús en las nubes del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, para así estar siempre con el Señor. Estas son las palabras de ánimo y de aliento que debemos darnos, que el Señor viene, que Dios es fiel y que cumplirá lo que Él dijo, que llegará ese momento en que Jesús vendrá por nosotros y que nosotros debemos permanecer fieles aguardando su venida. Ahora, amados hermanos, sabiendo esta verdad, el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 1 al 12, expone el orden de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo del Apocalipsis 13. Es necesario que venga primero la apostasía y la manifestación del anticristo, y que después de esto venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo para arrebatar a su iglesia. Pero tristemente la teología moderna dispensacional
mal, ha sacado del contexto la realidad de las luchas y el sufrimiento de la iglesia y lo han llevado a un extremo en el que Cristo ya lo sufrió por nosotros y ya lo pagó en la cruz del madero, lo cual la iglesia no tiene, ni puede, ni debe sufrir, ya que los sufrimientos no vienen de Dios y no son de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Pero si vamos a la Biblia, amados hermanos, ahí vamos a encontrar muchos pasajes que hablan del sufrimiento y la persecución contra la iglesia. Vemos el sufrimiento y la muerte de hombres fieles a nuestro Señor Jesucristo y que se dieron y que se entregaron al servicio del Señor, no teniendo temor a los decretos de los hombres, sino que enfrentaron con valor al pecado y al mundo, siendo mártires de Jesús al menospreciar sus propias vidas y darlas en sacrificio por el cumplimiento del evangelio. Vemos, amados hermanos, persecuciones contra la iglesia. Vemos la oposición del mundo contra los discípulos del Señor. La enseñanza de la Biblia, amado hermano, es completamente diferente a lo que se enseña el día de hoy. Ven a Cristo y nada te va a pasar. Ven a Cristo y serás intocable por el pecado. Ven a Cristo y caminarás sobre las aguas y el fuego no te quemará y ningún daño sufrirás. Aunque en parte esto es verdad, pero por otra parte, amados hermanos, Dios lo permite y es parte de su plan de estos últimos tiempos. Yo te pregunto, ¿por qué Dios no libró a la iglesia de antes en cuanto a esas persecuciones? ¿Por qué Dios no libró a Juan Bautista cuando estaba en la cárcel? ¿Por qué no libró a Esteban cuando lo apedreaban una vez que se abrió los cielos y Jesucristo sentado a la diestra del Padre? ¿Por qué no lo libró? ¿Por qué no libró a Jacobo cuando era traspasado a filo de espada? A los discípulos, ¿por qué no los libró de ser perseguidos y muertos? ¿Por qué no lo hizo Dios? Porque Dios, amado hermano, nos está enseñando a darlo todo por amor a Él, a dar nuestras vidas por Él en obediencia, renunciando a este mundo material y terrenal y a nuestros deseos y a nuestra voluntad. Dios nos está enseñando a no tener temor de lo que vamos a padecer. No temas de lo que te puede dañar y matar. Dios nos está enseñando a ponerlo a Él en primer lugar, antes que nuestra familia, antes que nuestros seres queridos y antes que nosotros mismos. Dios nos está enseñando a amarlo a Él por encima de todo lo que nos rodea y de todo lo que nos gusta y de todo lo que anhelamos y deseamos. Amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Ahora, amados hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo no nos enseñó a hacer confesiones positivas? ¿Por qué no nos enseñó a hacer cancelaciones para poder cancelar lo malo y los sufrimientos que tenemos? ¿Por qué no nos dijo, confiesa y declara que el anticristo no va a surgir en este mundo? Y ahora sí, aliéntense con estas palabras hermosas de que el anticristo no va a venir. El ánimo que la Biblia nos enseña no es el de no tener angustias, aflicciones y sufrimientos. No es el de negar la persecución del anticristo contra la iglesia. No es quitarle a la Biblia, amados hermanos, lo que nos advierte, todas las advertencias de lo que vendrá, sino que nuestro ánimo y aliento está en que Jesús vendrá por nosotros. Aliéntense con estas palabras de que Jesús viene por su iglesia, de que nos reuniremos con Él en el aire, en las nubes del cielo, para estar siempre con Él una vez que haya pasado la tormenta de la gran tribulación. El apóstol Juan, amados hermanos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó plasmadas las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2, versículo 10 del Apocalipsis. No temas en nada de lo que vas a padecer. Jesús no dijo, no temas que nada te va a pasar. Jesús no está quitando los padecimientos del creyente, sino que Jesús nos está diciendo, no temas, no tengas temor de lo que pasarás, no tengas temor de lo que te pueda hacer el hombre, sino resiste esa lucha, resiste ese breve lapso de dolor, resiste esa agonía hasta el fin, que solo será un momento corto y temporal para después despertar y abrir tus ojos en la eternidad, en el paraíso eterno, en el gozo eterno con nuestro Señor Jesucristo, en la gloria y la alegría perpetua morando con Dios en esa ciudad santa que Él nos preparó para que vivamos siempre con Él. Todos los fieles, todos los santos, todos los justos, todos los que vencieron al mundo y a sus deseos, todos los que se despojaron de su ego, de su orgullo, de su vanagloria y de su vanidad, todos los que luchamos en contra de la maldad y el pecado para hacer la voluntad del que nos llamó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Luego sigue diciendo el texto, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. El deseo del diablo, amados hermanos, es desviarnos de la fe de nuestro Dios, y Él se levantará en contra de nosotros y nos hará sufrir para que dudemos de nuestro Dios.
no que Dios te ama. Mira que estás sufriendo. Si fueras hijo de Dios, no sufrirías. Si Dios en verdad te amara, no permitiría que pasaras por este dolor. ¿Dónde está tu Dios? El que te abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde. ¿En dónde está tu Dios? Que Él te dijo que estará contigo hasta el fin del mundo. Mírate en la cárcel y maltratados, ya que la mayoría de las personas que entran en la cárcel eran azotadas con látigos o con varas. El apóstol Pablo había relatado sus sufrimientos por causa de su entrega y su servicio a nuestro Señor Jesucristo, siendo azotado muchas veces. Vea lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, de los versículos del 23 al 27. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Vea versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y en el versículo 32 el apóstol Pablo cuenta que en Damasco, como el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderlo. Y en el versículo 33 el apóstol Pablo está narrando: y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ve, amados hermanos, la importancia de ser sabios durante esa persecución. A muchos creyentes nos falta esta sabiduría. Pecamos muchas veces de una súper exagerada fe y de ser muy súper espirituales, con actitudes insensatas, presumidos y altaneros, en creer que somos los favoritos de Dios, al decir: yo no me tengo por qué esconder, a mí nada me va a pasar, yo soy un hijo de Dios y a mí Dios me cuidará y nada me va a pasar, que se cuiden los impíos. Pero ahora yo te pregunto, amado hermano, ¿por qué el apóstol Pablo se ocultó de sus enemigos? ¿Por qué Pablo tuvo que bajar por una ventana dentro de un canasto? ¿Por qué no pasó por la puerta de la ciudad? ¿Por qué Pablo tuvo que escapar por una ventana? ¿Por qué tuvo que hacerlo así? ¿Por qué tuvo que escapar del gobernador de aquella provincia? ¿Por qué no se entregó si Dios realmente lo cuidaba? Es a eso a lo que me refiero, a ser sabio y tener un sentido común. El sabio mira el peligro y se aparta de él, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Eso lo dice el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 16, y también en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 3 dice que el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Dios habla hoy, dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. La Nueva Traducción Viviente dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Vemos que el apóstol Pablo, amado hermano, supo del peligro y lo evitó, se ocultó, se apartó, no se puso bravucón enfrentando el peligro diciendo: ustedes a mí no me van a hacer nada, yo soy un hijo enviado de Dios, soy hijo de un rey y Él me va a cuidar y me va a proteger de todos ustedes. Pienso que con esa actitud del apóstol Pablo, si lo hubiera tomado bravuconamente, ya lo hubieran matado. Un ejemplo más, amados hermanos, el rey David, cuando huía de la presencia de Saúl, quien lo perseguía para darle muerte. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 21, de los versículos 10 y 15. Dice que levantándose David de aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Versículo 11, y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y dijo: sí, soy yo, David, el rey de la tierra. Sí, yo soy aquel de quien cantaban que hirió a sus 10,000. Sí, yo soy el rey David, el rey de Israel puesto por Dios, y los voy a destruir por el poder de Dios que está en mí. Así como Eliseo hizo descender fuego del cielo, así también yo les voy a decir que si soy profeta de Jehová, caiga de fuego del cielo y los destruya a ustedes con sus 50. Mi pregunta es: ¿a poco eso hizo David? ¿David hizo eso? ¿Hizo alarde de su reinado, de su grandeza? Claro que no. Déjame decirte, enfrentó David a los impíos de Aquis porque según él no les tenía miedo. Él no tenía por qué esconderse de ellos. Él tenía que ser siempre transparente y verdadero ante todos los pecadores. No, claro que no, amado
amado hermano, la Biblia no dice eso. Vea lo que dice el versículo 12. Dice que David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y vea lo que hizo David en el versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Versículo 14. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Versículo 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Amado hermano, que el rey David miró el peligro y se hizo pasar por loco para salvar su vida. De lo contrario, si él se hubiera dado a conocer, lo hubieran matado. Pablo actuó con precaución y se ocultó y se apartó de sus enemigos, y David se hizo loco ante sus enemigos. A veces tenemos que actuar, amados hermanos, con astucia y tenacidad para no caer en manos de nuestros enemigos. En la Biblia hay muchos ejemplos para ser sabios y sensatos, y esta sabiduría es la que le falta al pueblo de Dios. Esta sabiduría le falta a la iglesia el día de hoy. Queriendo mostrar mucha fe, caemos en la arrogancia y hacemos alarde de ser hombres super espirituales, ser hombres de Dios, y pecamos con esa actitud irreverente y petulante. Como hijos de Dios nos falta ser astutos. La misma palabra lo dice en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 8, que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de luz. Vea cómo lo dice la Biblia Jerusalén: pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de luz. Debemos ser sensatos, amados hermanos, en aplicar la sabiduría que hemos adquirido de la palabra de Dios y vivir en toda modestia y humildad, reconociendo que no somos supercristianos, tampoco somos intocables, de que nada nos va a pasar y que de la noche a la mañana, amado hermano, Dios puede cambiar las cosas, Dios puede cambiar las circunstancias, Dios puede traer la prueba a nuestra vida y Dios nos puede quebrantar por ese orgullo, esa arrogancia, esa grandeza, esa actitud de superioridad, de que somos mejores y que merecemos lo mejor, haciendo diferencias, y que por ser hijos de Dios tenemos que ser más ricos que los demás, tenemos que ser más millonarios que los demás, exaltándonos a nosotros mismos, cuando la Biblia nos enseña a ser humildes y a despojarnos de los deseos de este mundo, viviendo en toda la sabiduría de Dios y siendo semejantes en todo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea que el apóstol Juan sigue diciendo en el capítulo 2 del versículo 10 del Apocalipsis: algunos serán echados en la cárcel por el diablo. Pero vea el propósito: el diablo no se manda solo, es Dios quien le da el permiso de acercarse y de levantarse en contra de nosotros, sus hijos. El propósito de Dios, amados hermanos, es probarnos, no tanto para el conocimiento suyo, pues Él es omnisciente, Él sabe todo y Él conoce de antemano nuestra respuesta, sino que somos probados para enseñarnos a nosotros mismos nuestras flaquezas y debilidades. Dios nos prueba, amados hermanos, para que nosotros veamos nuestra respuesta ante una situación difícil, ante una aflicción, ante una desgracia, y veamos el nivel espiritual en que nosotros estamos. Dios nos prueba para enseñarnos primeramente a nosotros mismos nuestra condición espiritual. Ahora Dios no lo hace, amados hermanos, para destruirnos, y no lo hace por ser un Dios malo, sino para hacernos un bien. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que Dios nos dará la salida para que podamos soportar la prueba. La prueba de Dios, amado hermano, para su pueblo escogido es un beneficio de crecimiento, un beneficio de fortaleza, de confianza y de dependencia en Él, donde aquí nosotros en esta prueba, amados hermanos, practicamos la fe, practicamos la obediencia, practicamos la santidad, la paciencia, la sabiduría, y desarrollamos el carácter de Cristo en nosotros. Dios, amados hermanos, no dejará sin prueba a sus escogidos. Decir que Dios no nos prueba es pretender quitar la corrección del Padre hacia su Hijo, y la Biblia es muy clara en eso. Dios al que ama lo disciplina, y todo al que toma por hijo lo azota. Pero si Dios te deja sin disciplina, de la cual todos nosotros somos participantes, es que entonces no eres un hijo, sino un bastardo. Eso lo dice Hebreos capítulo 12 del versículo 6 al 8. Las luchas y las pruebas siempre estarán vinculadas a la vida cristiana, así como las aflicciones y las tribulaciones
tribulaciones de este mundo siempre estarán presentes y ligadas en la vida del creyente. Vea lo que dice la segunda del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Es cierto que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Vea cómo lo dice la versión católica. De igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y sigue diciendo en Apocalipsis 2:10: y tendréis tribulación por 10 días. Vea que Jesús sigue afirmando la idea de la aflicción y el sufrimiento ligada a la vida del creyente. Jesús no está diciendo que no tendrán tribulación, sino todo lo contrario. Está afirmando el periodo de sufrimiento en la vida de los creyentes. Y digo creyentes porque estas palabras están dirigidas a la iglesia de Esmirna. Jesús no le está hablando a un incrédulo, a un inconverso, a un impío, sino Jesús se está dirigiendo a creyentes en Él. Jesús, al comunicar este mensaje, está preparando a la iglesia de lo que en realidad vendrá a sus vidas. Jesús está preparando a los creyentes a resistir la aflicción y el dolor. Jesús está siendo veraz en todas sus palabras, como Él siempre lo ha sido en expresar la realidad de los creyentes en este mundo. Y ya Jesús lo había dicho anteriormente a sus discípulos, que en este mundo tendrían aflicción, que este mundo los iba a aborrecer y que este mundo los iba a perseguir, ya que si ellos fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los va a odiar. Si a Jesús mismo lo aborrecieron, cuánto más a nosotros, sus seguidores. Es por eso que debemos de prepararnos de lo que vendrá para los hijos de Dios en este mundo. Pero amado hermano, esto no es para espantarse, esto no es para llorar, esto no es para preocuparse, ni de vivir con miedo y de temor de lo porvenir, sino más bien para comenzar una vida agradable a Dios, una vida en santidad, una vida en pureza, en justicia, en verdad, en sabiduría y en todo temor de Dios, no agradando a la carne sino a Dios, no buscando lo nuestro sino el hacer la voluntad de Dios, velando en oración y en todo ruego para que seamos tenidos por dignos de escapar de lo que vendrá para los hijos de Dios, para los escogidos del Señor, el tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en cuanto al tiempo, amado hermano, de duración de la aflicción venidera, Dios es soberano y Dios decidirá hasta cuándo y hasta cuánto, porque es Dios quien pone los límites. Es Dios quien da el permiso a Satanás y a sus demonios para obrar en la vida de los creyentes. Es Dios quien sabrá el tiempo exacto del periodo de prueba, como también será Dios mismo dictaminando el tiempo de la salida de sus escogidos de este mundo. Dios, amados hermanos, tiene el control de los hechos que vendrán y nada se escapa de sus manos. Pero si Jesús, amados hermanos, nos exhorta en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 a ser fieles hasta la muerte, y estas palabras pudieran sonar muy duras y muy fuertes para algunos cristianos tibios que no quisieran sufrir por Cristo, ni mucho menos morir por Él. Recordemos, amados hermanos, que Jesús ya lo había dicho anteriormente a sus discípulos: porque todo el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí y del evangelio, ese la salvará. Eso lo dice el evangelio de Mateo 16:25, Marcos 8:35, Lucas 9:24, Lucas 17:33. En estos pasajes la enseñanza de Jesús es clara: el que quiera salvar su vida en este mundo para agradar al mundo la va a perder y se condenará al infierno por toda la eternidad. Pero si rechaza al mundo por agradar a Dios, perdiendo su vida en este mundo, la salvará su alma. No importa si tú mueres en este mundo a causa de las persecuciones defendiendo tu fe en Jesús, tú habrás salvado tu alma por toda la eternidad con Jesús en el paraíso. Así que no tengamos temor de morir por causa de nuestro Señor Jesucristo. En estos pasajes, amados hermanos, Jesús nos pide la vida, aunque tú decides si se la das o no. Tú eliges dónde quieres pasar la eternidad, si con Jesús en el paraíso, en el gozo eterno, o en el infierno de fuego, lejos de Dios en el tormento eterno, donde será el lloro, el lamento y el crujir de dientes, donde no tendrás descanso ni reposo perpetuo. Ser fieles a Jesús, amados hermanos, nos demanda
firmeza y constancia. Nos demanda perseverar en todo momento, en las buenas y en las malas, mostrando sumisión a nuestro Señor. Ser fieles a Jesús implica nuestra obediencia a Él en todo tiempo, no en lo que a ti te conviene. Nuestra fidelidad a Jesús será por siempre hasta la eternidad. Nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo nos lleva a vivir como Él, a ser como Él, a vivir con Él y a morir con Él. La traición a esta fidelidad es romper el vínculo con Jesús, es negarlo a Él, es rechazarlo a Él. Y así como la aflicción de la muerte por Jesús nos trae dolor, así también, amados hermanos, creer en Jesús y vivir con Él nos traerá el gozo de la vida eterna en el paraíso con Jesús. Vea lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. La decisión es tuya: ser fiel a Dios hasta la muerte para vivir y reinar con Él, o salvarte temporalmente de la muerte en este mundo, pero llegará el día, llegará el tiempo en que tendrás que morir y enfrentar el juicio de Dios. ¿Y sabes qué va a ser lo más triste? Que habrás perdido la oportunidad del gozo en la eternidad con Jesús, reinando juntamente con Él para irte al tormento eterno, lejos de la presencia y de las bendiciones de Dios, sufriendo en dolor por toda la eternidad. Y termina Jesús diciendo en el versículo 10: yo te daré la corona de la vida. El sufrir y morir con Cristo, amado hermano, es la reciprocidad de su amor hacia nosotros, ya que Él nos amó primero, Él nos buscó primero, Él decidió sufrir primeramente por nosotros, y ahora nos tocará hacer lo mismo hacia Él, sabiendo que recibiremos recompensa de Él, sabiendo que la vida eterna con Jesús es la recompensa del triunfo sobre el pecado y la muerte. Y todos los que decidimos morir al pecado es porque tenemos la vida de Jesucristo en nosotros y somos galardonados con esa corona de vida. Jesús nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La vida es todo lo contrario a la muerte. La vida es la oposición a la muerte, y la corona es el premio a recibir por la valentía de enfrentar todo sufrimiento que nos produce la muerte física. Así que la corona es ese símbolo de realeza, símbolo de honor y recompensa, especialmente para aquellos creyentes que murieron y padecieron sufrimientos y que valientemente enfrentaron la persecución por causa de Jesús hasta la culminación de sus vidas en ese cuerpo mortal. Vea lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Dice que esta corona de vida es dada a los que aman a Dios, por cuanto han resistido, han aguantado, han soportado y han sufrido firmes y fieles hasta el final de esa prueba. Muchos se dirán cristianos en ese día, pero no resistirán la prueba, ya que la prueba, amados hermanos, tampoco es fácil. El apóstol Pedro fue honesto en decirle a Jesús que él estaba dispuesto a dar su vida por él. Pedro estaba dispuesto a morir juntamente con Jesucristo. Al momento, eso es lo que había en el corazón del apóstol Pedro, por su amor profundo hacia Jesús. Pero la realidad, amados hermanos, fue otra, porque al momento de la prueba, el apóstol Pedro lo negó 3 veces y hasta después cantó el gallo. Y en lo personal, amados hermanos, yo trato de tener mucho cuidado en hacer cualquier tipo de crítica o juicio relacionado con la negación del apóstol Pedro, porque la verdad es fácil mirar los toros fuera del rodeo, pero cuando uno está dentro, la situación ya es otra, la situación es diferente. Yo sé que el apóstol Pedro fue honesto y sincero y que su sentimiento fue de corazón, y quizá él nunca pensó en negar a su Señor, pero el miedo a la muerte fue más grande y más fuerte que él. Realmente, amados hermanos, necesitaríamos la ayuda del Espíritu Santo para enfrentar una situación de muerte y poder entregar el cuerpo sin ninguna duda por nuestro Señor Jesucristo, ya que el Espíritu Santo es quien nos fortalece y nos da la fuerza y el poder para renunciar a las cosas de este mundo. Así como el discípulo Esteban, amados hermanos, que fue lleno del Espíritu Santo y arremetió en contra de sus oponentes hablando con denuedo, y que nadie podía resistir la sabiduría de sus palabras, hasta que al final el Espíritu Santo preparó su vida para la muerte de su cuerpo, fijando los ojos al cielo
cielo y mirando la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y sus oponentes se taparon los oídos y arremetieron contra él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, mientras Esteban invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas dijo a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso lo dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 60. Las palabras del discípulo Esteban, amados hermanos, fueron palabras de cordura y de un corazón lleno del amor de Dios, de un corazón donde el Espíritu Santo hacía morada, puesto que en lo terrenal y en lo carnal, ¿qué hombre hablará palabras buenas contra sus enemigos que desean su muerte y que prepararon un plan con toda injusticia y con mentiras? Ya que en el capítulo 6 de los versículos 11 al 13 dice que sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y en el versículo 12 dice que soliviantaron al pueblo para que arremetieran en contra de él, es decir, inquietaron, incitaron, indujeron al pueblo, movieron los ánimos de los demás para levantarlos en contra de él. Y en el versículo 13 dice que le pusieron testigos falsos para que dijeran que le habían oído decir palabras blasfemas contra ese lugar santo y contra la ley. Pero déjame decirte, amado hermano, que solo el Espíritu Santo pudo preparar el corazón de Esteban para no proferir ningún juicio de maldición en contra de sus verdugos. Y esto es lo que lo hace una figura de Jesucristo al decir: no les tomes en cuenta este pecado. Mientras ellos lo mataban, solo Dios puede poner la paz y la tranquilidad a la hora de la muerte. Solo Dios prepara el corazón del hombre para hacerlo un sacrificio santo y agradable a él, donde no hay rencor, ni ira, ni odio, ni deseos de venganza por aquellos que te odian y desean tu mal y que se burlan de tu desgracia, que se burlan de tu dolor. Solo Dios, amados hermanos, nos prepara para entregar nuestros cuerpos a la muerte y dar nuestras vidas por él. Pero para el tiempo de la gran tribulación, amados hermanos, aquí es donde debemos depender al 100% de Dios, para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza y la sabiduría de lo que debemos hacer para ese tiempo. Muchos cristianos, amados hermanos, que viven en los deseos de este mundo y agradando a la voluntad de su carne, no podrán resistir la prueba, ya que en sus vidas nunca ofrecieron sacrificio de alabanza en ayuno y oración a Dios, porque siempre se deleitaron en su carne. Y para ese tiempo no podrán comprar ni vender, ni podrán llevar la comida y el sustento a sus hijos y a su familia. Y muchos cristianos se formarán y harán largas líneas para recibir la marca de la bestia en sus manos y en sus frentes. Y los que sean guiados por el Espíritu Santo en esos tiempos, estos estarán listos para entregar sus cuerpos y ser decapitados, dando cumplimiento a la palabra de Dios, lo que dice Apocalipsis 24, donde el apóstol Juan dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora déjame decirte, amado hermano, y los que recibieron la marca de la bestia vivirán solamente temporalmente en esta tierra, pero al momento de morir, ellos beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, de los versículos 9 y 11. Veamos, amados hermanos, que todo el que reciba la marca de la bestia en su mano o en la frente, su alma estará condenada al lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Este será el tormento eterno, donde no habrá descanso, no habrá reposo, sino que será un tormento continuo, un tormento que no tendrá pausa ni interrupción. Por eso es importante, amados hermanos, hablarle a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos de la oportunidad de la vida eterna
que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor, que todos nosotros somos pecadores y que hemos pecado contra Dios y que nacemos con este pecado y que el pecado es lo que nos separa de Dios. Por eso el Padre, amado hermano, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por nosotros, tomando nuestro lugar y así darnos la oportunidad de ser salvos tan solo por creer en Él. Todos estamos condenados al infierno por nuestros pecados, ya que el pecado mora en nuestros miembros, nacemos con ese pecado y solo el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz, al derramar su preciosa sangre, la que nos limpia de todo pecado, la que nos reconcilia con Dios. Por eso, amados hermanos, todos los que creemos en Jesucristo, tan solo por la fe en Él, somos perdonados, somos justificados, somos regenerados, somos santificados y somos adoptados hijos suyos, y solo esperamos el tiempo de la glorificación. No dudes más, amado hermano, si tú no has creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, quien murió por ti y por mí, déjame decirte que estás perdiendo la oportunidad de la vida eterna. Él cumplió las escrituras levantándose al tercer día de entre los muertos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, amados hermanos y amigo que me escucha, hoy es el tiempo aceptable. Quizá mañana sea demasiado tarde, porque una vez que morimos sin haber creído en Jesús, ya no hay esperanza de salvación. En vida hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador nuestro, porque una vez muriendo, amados hermanos, no hay salvación. Y a manera de conclusión, amados hermanos, yo te quiero decir que nuestra fe y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo nos harán dependientes de Él, y eso es lo que necesitamos nosotros todos los días, depender de Él. Así como el niño depende al 100% de su padre, así nosotros debemos de confiar y abandonarnos en su mano poderosa, de la cual nadie nos arrebatará, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, amados hermanos, nos guiará, nos enseñará, nos consolará y nos fortalecerá conforme a la voluntad del Padre, para resistir y soportar los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vendrán, y nos preparará para saber cómo actuar en sabiduría en ese momento, en esa hora de prueba que ha de venir, sin tener ningún temor de lo que vendrá para este mundo, ni de lo que vendrá para nuestras vidas. Nuestro trabajo, amado hermano, es confiar en Él, es obedecerlo a Él, es depender de Él al 100% y abandonarnos en Él, porque solo así, amados hermanos, tendremos el descanso de nuestras almas. Por lo pronto nos tocará serle fiel hasta la muerte. Que el Señor te bendiga, amado hermano, bendiga tu casa, tu vida, trabajo, salud, familia, tus finanzas. Sea Dios dirigiéndote cada día a su verdad, sea Dios cuidándote de cada lucha y de cada prueba que enfrentas en este mundo, sea su Santo Espíritu trayendo a tu vida paz, consuelo, reposo, alegría y la fortaleza para sobrellevar las luchas de este mundo, y te siga dando su sabiduría para saber tomar las decisiones correctas mientras estamos en este mundo. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Amén.